Mucho gusto. Somos estudiantes de primer semestre de Medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, Grupo C. Y en esta ocasión les presentamos este video en el cual se abarcarán los temas vistos durante la materia de biología celular del segundo parcial, impartido por el químico farmacobiólogo Miguel Ángel Zamora. Los temas a tratar en esta ocasión serán aparato de Golgi, transporte a través de membranas, citoesqueleto, barrera hematocefálica y placentaria, receptores membranales y acoplados a la proteína G. Asimismo, los integrantes de este equipo son Montserrat Pérez Arias, Jorge Luis Sánchez Zárate, Reina C. Alonso, Jorge Jesús Álvaro Reyes. y su servidor Alan Giral Ruiz Marín. Bueno, el aparato de Golgi es El aparato de Golgi es un organelo celular. La principal función de este es la del procesador, empaquetador, distribuidor y secretor de células, además de que trabaja como una línea de montaje recibiendo las proteínas inmaduras desde... Bueno, el aparato de Golgi es un organelo celular. Este tiene como principal función la de procesador, empaquetador, distribuidor y secretor de las células, además de que trabaja como una línea de montaje recibiendo las proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso. La estructura del aparato de Golgi está compuesta por sacos de membrana de forma discoidal. Estas varían de 4 a 7. Están localizadas cerca del núcleo celular, formado por una o varias series de cisternas ligeramente curvas y aplanadas, limitadas por membranas, las cuales se le conoce como el nombre de dictiosoma o apilamiento de Golgi. Existen distintos tipos de cisternas y estas se clasifican según su posición y función. La primera es la cisterna cis. Esta se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso y es la cual recibe varias vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. En la parte del medio podemos apreciar la cisterna intermedia. Estas son aquellas que, como su nombre lo indica, se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi, es decir, entre la cisterna cis y la cisterna tras. La cisterna tras es aquella que se encuentra direccionada a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. Y es aquí donde las células de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transformadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar tipos de vesículas, y estas se clasifican en vesículas secretoras, las cuales llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas, vesículas de almacenamiento o también conocida como lisomas, donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. Bueno, yo le vengo a hablar sobre el tema del transporte a través de membrana, en el cual vamos a dar una definición que la membrana plasmática tiene doble capa lipídica, en el cual llega a tener igual un equilibrio dentro de la célula, en el cual llega a estar conformada por carbohidratos, colesterol, proteína integral, proteína periférica, proteína de canal y proteína alfa hélice, en el cual posteriormente mencionaremos los tipos de transporte. Existen 4 tipos de transporte. El transporte pasivo, en el cual no necesita ningún tipo de energía o ATP. El transporte activo, en el cual sí necesita un gasto de energía y va en contra del gradiente. Y se me pasó a mencionar que el pasivo va a favor del gradiente. En el cual también llegamos a encontrar el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, en el cual sigue el curso del transportador alguno. De ahí sigue el transporte mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína en la membrana específica para el soluto para llegar a transportarlo.
En el transporte pasivo podemos encontrar la ósmosis, que es un tipo de transporte en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana, en el momento en que se realiza esto a favor del gradiente. Esto desde el medio mayor de concentración de agua y va hacia el menor concentración de agua. Esto quiere decir que busca disolver los solutos. Como podemos ver aquí, va de menor a mayor concentración. Con ello llega a permitir el equilibrio de concentración del soluto en los medios separados de la membrana celular. La función en sí de la ósmosis es mantener el equilibrio e hidratada la célula. Regulación del volumen celular. Ese mantenimiento del volumen que es un parámetro impredecible en el cual permite la supervivencia de la célula. Es mantenimiento que se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior celular. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, ya sean proteínas, fosfatos orgánicos, que no llegan a permitir pasar a través de la membrana, y como tiene una carga negativa atraen cationes de tamaño pequeño y en el cual llegan a repeler a los aniones, que también son de tamaño pequeño. En el cual llegamos a encontrar también el comportamiento de la célula animal ante distintas presiones osmóticas, en el cual la isotónica no llega a variar su volumen al estar en alguna solución, en algún tipo de solución. La hipotónica, al momento de estar en contacto con un tipo de solución, como podemos mostrar en la imagen, se llega a aumentar su volumen. Y la hipertónica, al momento de estar en contacto con una solución, se llega a contraer o se llega a ser más pequeña. Difusión simple. La difusión simple trata sobre el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, ya sea también el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema de transporte llega a ser más simple y para las moléculas sin cargas que son neutras. Como ejemplo podemos encontrar las sustancias que utilizan un sistema de transporte. Están el oxígeno y el óxido de carbono, que son solutos liposolubles de peso molecular bajo, en el cual la urea, el glicerol, etc. Como ejemplo podemos encontrar llegar a encontrar sustancias que utilizan un sistema de transporte en las cuales están el oxígeno y el óxido de carbono, solutos liposolubles de peso molecular bajo, ya sea la urea, el glicerol, entre otros. Se ha observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso molecular inferior a 200 Dalton pasan rápidamente a la membrana, como por ejemplo la molécula del agua. También veremos lo que es la difusión facilitada, en el cual el transporte celular es necesaria la presencia de un carrier o transportador, como lo podemos ver en la imagen, en el cual el soluto está en el fluido extracelular y por medio de una carrier pasa hacia el interior de la célula. La glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma permitiendo el paso de carbohidratos. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinesina, ya sea una enzima que añade un grupo de fosfato a un azúcar, transporta la glucosa en una glucosa 6 de fosfato. Transporte activo. En ese transporte, como ya lo expliqué antes, ese transporte va en contra del gradiente, en el cual por eso hace un gasto de energía, o sea, ATP, en el cual podemos encontrar tres tipos de transporte en el transporte activo. El uniporte en el cual llegan a ser proteínas, en el que transportan moléculas con un solo sentido a través de la membrana. Aquí como lo muestra, va en un solo sentido y ese es el uniporte. El antiporte, en el cual incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente transportan en un sentido opuesto.
Como se observa en la imagen, en el antiporte una molécula va hacia una dirección y la otra se dirige hacia otra dirección. Importadores son proteínas que transportan una sustancia junto a otra, frecuentemente un protón de hidrógeno, en el cual en este tipo de transporte los solutos van hacia una sola dirección, pero para poder pasar por ese tipo de transporte necesitan un protón de hidrógeno. Aquí podemos encontrar los tres tipos de transporte. Uniporte, que va en una sola dirección el soluto. Simporte, que van dos solutos en una sola dirección al mismo tiempo, que necesitan un protón de hidrógeno para poder pasar. Y antiporte, en el cual van en dirección contraria a dos solutos. El transporte activo se puede dividir en primario y secundario, en el cual el transporte activo primario es el consumo energético normalmente de ATP que está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Un ejemplo de este antitransporte primario es la bomba de potasio y sodio, presente en la membrana de la mayoría de las células animales, en el cual aquí podemos observar donde se hace el intercambio de sodio y potasio. Transporte activo secundario o contrasporte. El transporte de este es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva de un gradiente de concentración de los iones de sodio de la membrana celular, como puede ser producido por el sistema de glucosa o sodio del intestino delgado. Posteriormente sigue el intercambio de calcio y sodio, en el cual es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando por ello el gradiente de sodio. Su finalidad en sí es mantener la baja concentración de calcio, en la cual el citoplasma, que es 10.000 veces menor que en el medio externo. Transporte mediado por vesículas, en el cual este tipo de transporte las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Esto quiere decir que utilizan la formación de vesículas de la propia membrana, en el cual el interior de las mismas, en el cual los solutos para su desplazamiento. Existen varios tipos de transporte mediados de vesículas. La endocitosis, en el cual la endocitosis es cuando las sustancias son partículas de gran tamaño en el proceso que recibe el nombre de fagocitosis. Si están en solución se le denomina pinocitosis. En el cual pinocitosis es la entrada del líquido en la vesícula revestida y fagocitosis es la entrada de algún tipo de soluto o un sólido, y mediada por receptores, en el cual el ligando se tiene que unir a los receptores de la célula, en el cual se hace la formación del complejo de receptor ligando. Los receptores se le llaman clatrina, en el cual la vesícula endocítica revestida es lo que se llama cuando ya la molécula está dentro de la célula. Aquí se puede ver el citoplasma de la célula y por último exocitosis, ya que son muchas sustancias que pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo que sería el inversor de endocitosis. Como lo vimos anteriormente, endocitosis mete las moléculas, exocitosis las saca, y que este recibe, como ya mencioné, el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas en el interior celular, por algunas de ellas se realiza la función biológica en el medio extracelular. Como podemos observar en esta imagen, donde las mitocondrias se descomponen y entran dentro de una vacuola autofágica en formación, en el cual posteriormente, cuando está formada, entran los lisosomas en la vesícula, que ya que tienen células digestivas, en el cual entran a la vesícula y van descomponiendo a la mitocondria, en el cual posteriormente se vuelve en una fagolisosoma,
Y de ahí el cuerpo residual sale por medio de la exocitosis, que sale expulsada de la célula. Citoesqueleto. Esta es una estructura celular compuesta formada por diversos filamentos, el cual se encuentra disperso por todo el citoplasma y su función principal es la de dar sostén, es decir, mantener la arquitectura y forma de la célula. Está compuesto de diferentes estructuras o filamentos, los cuales se clasifican en base a su tamaño. Por ejemplo, están los microtúbulos de mayor tamaño de 25 nanómetros, los filamentos de actina de 7 nanómetros y los filamentos intermedios de 8 a 12 nanómetros. Función. Como se mencionó, el citoesqueleto mantiene diferentes funciones, siendo la principal la de dar estructura y forma a la célula. Asimismo, cuando los filamentos que conforman el citoesqueleto se combinan, le otorgan la capacidad de resistir a la deformación. Microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras que ayudan a darle forma a la célula, además se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Estos son filamentos largos, formados por la proteína tubulina alfa y tubulina beta. Son estructuras huecas formadas de tubos de 25 nanómetros de diámetro. Estos se extienden desde la célula hasta dentro de los cilios o flagelos. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas, los cuales emergen o nacen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas, también llamados centros organizadores de microtúbulos, los cuales están compuestos de dos centriolos acomodados de tal manera que los rodean diferentes estructuras proteicas. Se alojan principalmente cercanos al núcleo, de modo que el núcleo les puede ordenar la producción de microtúbulos para su autoensamblaje. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí, por ello se dice que en estos filamentos existe cierta polaridad en cada uno de los extremos denominados más o positivo y menos o negativo, donde ocurre el proceso de autoensamblaje. Como podemos apreciar, el microtúbulo está compuesto de tubulina alfa y tubulina beta, la cual se polimeriza o se desensambla de acuerdo a las necesidades de la célula. Es así que en su proceso de autoensamblaje, por el extremo positivo se polimeriza y por el extremo negativo se desensambla. El transporte involucra el movimiento de distintos tipos de elementos o productos, como por ejemplo las vesículas. En las células nerviosas este proceso es bastante conocido porque los neurotransmisores son liberados en vesículas. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras, en las que se desplazan distintas proteínas que poseen funciones de transporte. Estas pueden ser clasificadas en dos familias, la quinesina y la lineína, las cuales pueden recorrer largas distancias dentro de la célula. La quinesina se compone de dos fibras tenderenzadas acabadas en dos cabezas, con las cuales camina por el exterior de los microtúbulos. Dependiendo de los aminoácidos exactos que formen a la proteína, existen quinesinas que caminan en una dirección del microtúbulo, es decir, positivas desde el centro del núcleo hacia el exterior, o por el contrario, negativas, es decir, de fuera del núcleo o más bien desde la membrana plasmática hacia adentro. Filamentos de actina. Estos filamentos poseen un diámetro de 7 nanómetros, también son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que constituyen los filamentos son partículas en forma de globo. Como podemos apreciar, los filamentos de actina o microfilamentos se extienden por toda la estructura de la célula. Aunque son estructuras lineales, no tienen forma de barra, sino que giran en su eje y recuerdan a una hélice. Están unidas a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento, es decir, su organización, localización y longitud. Existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. Asimismo, varios de los movimientos celulares dependen de la interacción entre filamentos de actina y la miosina, que es una proteína o una APTasa que se mueve a lo largo de los filamentos de actina y acopla la hidrólisis del ATP a cambios conformacionales. Es decir, que ayuda en la contracción y relajación de la célula. Y la actina, cabe mencionar, es muy conocida en su actuar junto con la miosina en la contracción y relajación muscular.
Los extremos se pueden diferenciar. Uno se determina con el símbolo más y el otro con el símbolo menos. Por esos extremos el filamento puede crecer o acortarse. La polimerización es notablemente más rápida en el extremo más. Para que ocurra la polimerización se requiere ATP, a diferencia de los demás filamentos. La actina también puede estar como un monómero y encontrarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. La actina, como ya mencionamos, es conocida en su papel de la contracción muscular, junto con la miosina, las cuales se agrupan para formar lo que serían los sarcómeros. Ambas estructuras hacen posible dicho movimiento dependiente de ATP. Filamentos intermedios. El diámetro aproximado de estos filamentos es de 10 nanómetros, de ahí su nombre, intermedios, debido a que su diámetro es intermedio con respecto a los otros dos componentes del citoesqueleto. Estos son los filamentos de actina y los microtúbulos. Cada filamento se estructura de la siguiente manera: una cabeza con forma de globo en el N terminal y una cola con forma similar en el carbono terminal. Estos extremos se conectan entre sí por una estructura lineal formada de hélices alfa. Asimismo, dentro de su estructura se forman lo que son puentes de hidrógeno. La composición de estos filamentos se da de la siguiente manera. Primero, a partir de monómeros. De ahí se agrupan dos monómeros para dar lugar a un dímero, dos dímeros para dar a un tetrámero, dos tetrámeros y forman diferentes estructuras de octámeros, y finalmente dan lugar a un filamento intermedio. Este grupo se clasifica a su vez en subgrupos de los filamentos intermedios. Estos son los filamentos de queratina, los de bimentina, los neurofilamentos y las láminas nucleares. En los filamentos de queratina podemos encontrar el proceso de ensamblaje. Estos son a partir de los monómeros que pueden ser de queratina ácida y de queratina básica, los cuales se constituyen a su vez para dar lugar a un dímero de queratina. Dos dímeros de queratina dan lugar a un tetrámero de queratina. De ahí a un protofilamento. De un protofilamento, 4 protofilamentos dan una protofibrilla. Y finalmente 4 protofibrillas se trenzan para formar la hebra de queratina. Los filamentos de bimentina, por su parte, se encuentran en las células mesinquimatosas. Estas son, por ejemplo, los condrocitos en el caso del cartílago, los miocitos en el caso de los músculos, los fibroblastos en la piel, los astrocitos en el sistema nervioso central, la médula. En la médula podemos encontrar lo que son células estromales, los adipocitos en el caso de la grasa, los fibroblastos en el tendón del ligamento y los osteocitos en el hueso. Son células que dan lugar a otras células, como es el caso de las células madre. Asimismo, suelen aparecer asociadas a las fibras de desmina, tienen 10 nanómetros de diámetro. Se localizan diferentes tipos de células, por ejemplo, en las células de Schwann. Según donde se encuentren, pueden hablar de neurofilamentos, gliofilamentos, citoqueratinas, filamentos de desmina, entre otros. Así podemos ver que los neurofilamentos, como su nombre lo indica, se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y periférico. Tienen un diámetro de 10 nanómetros aproximadamente y cada neurofilamento se relaciona con su vecino a través de unas proteínas asociadas. Su función principal es la de estructurar lo que serían los astrocitos y diferentes células del sistema nervioso central. Los gliofilamentos están representados por la proteína cívica fibrilar de la glía. No se encuentran en todas las células gliales, cabe destacar, solo en el citoplasma de los astrocitos y de las células asociadas a estos. Este filamento es el responsable de modular el movimiento y proporcionar estabilidad estructural a los procesos astrocitarios. Citoqueratinas. Están constituidas por numerosas clases de proteínas fibrilares ácidas y básicas, como pudimos apreciar en la imagen de su estructura. Con un diámetro de aproximado de 8 nanómetros, constituyen el mayor subgrupo dentro de los filamentos intermedios. Su función principal era de proteger a las células epiteliales del estrés mecánico. Las citoqueratinas no son exclusivas de los epitelios queratinizados, cabe resaltar. Se encuentran también en la mayoría de las células epiteliales, incluyendo los endotelios, excepto en los epitelios glomerular, de cristalino o del iris. Filamentos de desmina.
Están formados por la proteína desmina, válgase la redundancia. Comparten localización con los miofilamentos finos y gruesos en el músculo liso, como se puede apreciar en la imagen. Aunque su función no tiene relación con la contracción, sino con la estructura e interconexión. Recordemos que la contracción se da gracias a los filamentos de actina, los cuales utilizan ATP. También se encuentra en los músculos estriados. Filamentos de periferina. Están formados por una proteína similar a la vimentina, denominada periferina. Se encuentran en las neuronas, cuyos axones se extienden más allá del sistema nervioso central, es decir, se encuentran principalmente en el sistema nervioso periférico, como en los ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos. Finalmente, las láminas nucleares. Estas están constituidas por 3 tipos de polipeptidos, dando lugar a las láminas A, B y C. Forman dímeros de laminina que se juntan a su vez para dar lugar a redes. A diferencia del resto de filamentos intermedios, las láminas se disponen en forma de malla, como podemos apreciar, mientras que los otros hacen en configuración de haz. Son importantes en la organización nuclear de la célula y, como su nombre indica, se postran sobre lo que sería la membrana interna y membrana externa del núcleo. La barrera hematoencefálica es una estructura muy compleja, y esto es debido a que se encuentra constituido por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. Esta barrera tiene una característica muy particular, y es que es impermeable debido a que está constituido por los endotelios de los capilares cerebrales, los cuales se encuentran muy unidos a células adyacentes, lo que le permite dicha impermeabilidad. Se encuentra constituido por luz capilar, células endoteliales en azul, pericito, membrana basal, astrocitos, pie terminales de los astrocitos y neurona. La función de la barrera hematoencefálica en los mamíferos es la de regular y restringir el acceso al parenquima nervioso de sustancias y moléculas que circulan a través de la sangre para permitir la homeostasis del microambiente del sistema nervioso central. Es decir, la función implícita de la barrera hematoencefálica es la de protección y transporte selectivo de la sangre de la red capilar al parenquima cerebral. Los astrocitos son una gran cantidad, por lo que recubren el 85% total de la superficie, y estos se encuentran localizados en el sistema nervioso central y, para ser más específicos, en el encéfalo y en la médula espinal. Tiene como función la de mantener la homeostasis neuronal. Las células endoteliales son las encargadas de cerrar herméticamente el espacio intracelular, es decir, la luz capilar, y se encuentran divididas por 2 segmentos, luminales y aluminales, y estas a su vez se encuentran divididas por el citoplasma. La membrana basal se encarga del recubrimiento de las células endoteliales. Para que una sustancia acceda a la barrera hematoencefálica es casi imposible, más sin embargo existen 2 vías de acceso, los cuales le permiten un acceso directo al sistema nervioso central. Y estas son por el líquido intersticial cerebral, o por medio del sistema nervioso central por difusión del líquido cefalorraquídeo. Cabe destacar que el 85% de la superficie del capilar de la barrera hematoencefálica está compuesto por los pies terminales de los astrocitos. Es de este modo que la dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro se debe principalmente a que se deben atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. Como ya mencionamos, la membrana basal, las células endoteliales adosadas y los pies terminales de los astrocitos presentan una membrana natural que evita el paso de sustancias en muchos de los casos. Sin embargo, ciertamente no todas las sustancias se inhiben de pasar, sino de este modo no se podría atravesar diferentes sustancias e interactuar con el cerebro y sus múltiples funciones. Surge la pregunta: ¿cuáles son las características físico-químicas requeridas para que una sustancia pase la barrera hematoencefálica? Estas son que posea un bajo peso molecular y que tengan afinidad por agua, por lípidos de membrana y proteínas de membrana. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la
de la molécula es un requisito importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 dalton. Como mencionamos anteriormente, es requerido de este peso para que libremente puedan atravesar a través de transporte pasivo. También algunas enfermedades alteran la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica. Un ejemplo de esto es la meningitis, que altera las meninges del cerebro. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de nutrientes y diferentes compuestos por el cerebro. Estos son, como ya mencionamos, a través del transporte pasivo, con la difusión simple de moléculas lipofílicas de bajo peso molecular, y el transporte activo. Dentro del transporte activo tenemos lo que es transporte mediado por portadores, por receptores y el transporte activo de salida. El transporte mediado por portadores. Como ya vimos anteriormente, los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usadas para facilitar el paso de nutrientes como son la exosa, el nucleócido, la base púrica y los aminoácidos a las distintas partes del cerebro. Podemos apreciar en la siguiente imagen cómo las diferentes sustancias viajan del medio extracelular al espacio intracelular, los cuales no necesariamente tienen que tener un bajo peso molecular, pero sí ser moléculas de bajo tamaño. El transporte activo de salida. Los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Un ejemplo de esto es a través de la proteína implicada en diferentes procesos cerebrales, como es la glucoproteína P. Finalmente, el transporte mediado por receptores, que como vimos en el tema de transporte a través de la membrana, estos receptores están ligados a diferentes ligandos, los cuales conforman el complejo ligando-receptor. Este tipo de transportadores depende de la energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas pequeñas. Están implicados en el proceso de endocitosis, con lo cual se generan diferentes tipos de vesículas que permiten el paso de diferentes sustancias con ligandos específicos en forma de vesículas al interior del capilar cerebral. Ay, ¿qué pasó? Dime que se grabó, que digo, eres reina. Sí, es que se opuso nomás. La barrera placentaria. Antes de enfocarnos en el tema de la barrera placentaria, tenemos que saber qué es la placenta. La placenta es un órgano temporal que aparece solo en la gestación, que hace sus propias funciones metabólicas. Es una masa de tejido esponjosa adherida al útero, donde se tiene un intercambio gaseoso del oxígeno y sustancias nutritivas. Es un filtro del torrente sanguíneo entre la madre y el feto. Al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece y durante los 9 meses se va agrandando según las dimensiones del bebé. De la misma forma se logra desarrollar gracias a las células que poseen los espermatozoides y el óvulo. El cordón umbilical tiene ramificaciones que están unidas a la placenta y esta se encarga de transmitir los nutrientes como también las hormonas y oxígeno al bebé, y también la eliminación de desechos como CO2 que vienen del bebé. Como tiene sus propias funciones metabólicas, también tiene su sistema endocrino propio, adicional, creando propias hormonas y llegan a estimularlas como la gonadotropina coriónica. Como por medio de esta hormona se puede saber si hay un embarazo también. El periodo de ventana es cuando la hormona no ha salido. Y bueno, otras hormonas que le dan características al cambio materno es el estradiol o la progesterona. La placenta se irriga al cordón umbilical y se localiza en los capilares maternos para filtrar el torrente sanguíneo. Es más selectiva que la barrera hematoencefálica. La membrana interna se llama amnios y esta contiene el líquido amniótico y el feto en su interior, mientras que la barrera de la membrana exterior es la que se llama coria y esta contiene el amnios y es parte de la placenta. Bueno, funciones. La primera función es el metabolismo placentario. Este contiene propias funciones durante el embarazo que puede sintetizar el glucógeno, el colesterol y ácidos grasos que ayudan como nutrientes y energía del embrión.
¿Por qué se sintetiza el glucógeno? Bueno, es muy fácil, porque de esa manera puede ser una fuente de reserva de energía, ya que si la madre no puede consumir alimentos, se almacena el glucógeno en el hígado y en parte del músculo. De igual forma, pues muchas de sus actividades metabólicas son críticas para otras dos funciones importantes, que es el transporte y la secreción endógena. El intercambio de gases es otra de sus funciones, que hace el intercambio del oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono por medio de difusión simple. El oxígeno es por medio de la respiración de la madre, llegando al torrente sanguíneo a través de la placenta, la madre hasta llegar al feto por medio de la placenta, mientras que el bebé es lo contrario, empieza a sacar lo que es el dióxido de carbono. A través de la madre se trae la sangre oxigenada por la respiración y por medio de la difusión simple, que será el intercambio del oxígeno, atravesando por el cordón umbilical hasta llegar al feto, donde se intercambia por medio de la placenta y el torrente sanguíneo, que se da el dióxido de carbono. Es difusión simple, ya que son gases, son moléculas de menor tamaño compatibles para atravesar la membrana. Esta no requiere ATP, pero principalmente es debido a su peso y presentan cargas parciales. El oxígeno tiene una carga parcial negativa, que pasa a favor de un gradiente de concentración. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna, y por ello, a mayor tiempo de gestación, mayor oxígeno para el feto, y más oxígeno para el feto es más suministro que se le da a través de la madre. Si hay interrupción de suministro de oxígeno, llega a ser letal para el feto. En el primer trimestre no tienen un complemento inmunológico aún en el torrente sanguíneo. La placenta aún es selectiva y casi impermeable. Es por eso que las moléculas de inmunoglobulina es difícil que pasen, ya que en este momento el feto puede producir los componentes del complemento. Las inmunoglobinas pertenecen casi en su totalidad a las inmunoglobinas G maternas o IgG, que comienzan a ser transportadas desde la madre al feto a partir de las 14 semanas aproximadamente. Cuando la tasa metabólica se activa, se usa una tercera parte del oxígeno y la glucosa. Durante el embarazo aumenta la tasa de síntesis de proteínas, ya que se necesitan más enzimas, o sea, adquieren la característica de hormonas. La mayoría de los fármacos suministrados por parte de la madre son también capaces de atravesar la barrera de la circulación fetal. La placenta es una barrera celular muy compleja derivada embriológicamente de tejidos fetales y maternos. Cuando una persona está embarazada y consume la tableta, se desintegra en el estómago, se absorbe de manera básica en el intestino grueso y una absorción máxima en el intestino delgado. Una vez ahí, por gradientes de concentración, atravesará la membrana y llegará al músculo y pasará al torrente sanguíneo por gradiente de concentración e irá al torrente sanguíneo fetal. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y la concentración de los fármacos y de sus metabólicos en la circulación fetal es equiparable o aumentado a la concentración en la sangre materna. Si en la madre hay un efecto terapéutico, puede haber un efecto tóxico o dosis letal. Con los fármacos puede haber un daño hacia el bebé en el periodo de gestación, al igual que en el parto. Durante el primer trimestre es importante tener cuidado, ya que atraviesan por medio de difusión simple. Si estos pesan menor a 600 Dalton, pero los que pesan más de 1000 es difícilmente que pasen. Puede causar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si se administran en etapas avanzadas de la gestación, producirán sobre todo alteraciones funcionales. En ocasiones, los fármacos administrados a la madre pueden tener un efecto terapéutico en él. El grado de ionización influye en el pulso de los fármacos que pasan por la barrera placentaria.
Los fármacos se dividen en ácidos y básicos. Los compuestos que llegan a ionizar y la llegan a atravesar mal son las bases con pK elevado y ácidos con pK bajo de la barrera placentaria. El pK es la constante de disociación de un ácido. El grado de ionización influye de manera parcial o total. El fármaco que se ioniza parcialmente, su pK, si es ácido, es bajo, porque su grado de ionización es bajo. Un fármaco con pK alto tiene un alto de ionización. Uno que se ioniza totalmente puede tener el paso rápido de la membrana. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, 0.10 a 0.15 unidades de pH, lo cual determina que en el feto se acumulen sobre todo los fármacos de carácter básico. La lipofilia también favorece el paso. Las características morfológicas de la placenta varían según progresa la gestación. La superficie del intercambio entre circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido intercompuestas entre las capilares fetales y la sangre materna van disminuyendo de grosor. La barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La hipoxia fetal resulta de factores que disminuyen los flujos sanguíneos uterinos fetales. Los analgésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y pueden afectar la respiración del feto si se utilizan durante el embarazo. Causan depresión respiratoria en el recién nacido. Los analgésicos causan depresión respiratoria en el recién nacido, como ya hemos mencionado. La transferencia placentaria depende de 3 factores, que son los factores maternos, los placentarios y los fetales. Los receptores membranales son proteínas o glicoproteínas presentes en la membrana plasmática, en la membrana de los organelos o en el citosol celular o en el núcleo celular, a las que se le unen específicamente las sustancias químicas llamadas ligandos, como las hormonas y los neurotransmisores. Cabe destacar que los receptores membranales los podemos dividir en 2 tipos: los acoplados a la superficie celular y los acoplados a la superficie intracelular. En este ejemplo podemos observar claramente del receptor membranal que se encuentra acoplado a la superficie extracelular, con el ligando que está llegando justo formando la unión ligando-receptor. ¿Qué es el complejo del ligando-receptor? Los receptores y ligandos son de muchas formas, pero todos tienen algo en común. Vienen en pares combinados en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos y un ligando que solo se une a uno o algunos receptores diana. La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la célula, ya sea inhibir una actividad o iniciar una nueva. En esta imagen podemos ver claramente el ligando uniéndose al receptor, creando un segundo mensajero el cual va hacia el núcleo y crea una respuesta. ¿Qué son los receptores acoplados a la proteína G? Los receptores acoplados a la proteína G son denominados así porque ejercen su acción fundamentalmente asociándose a una familia de proteínas heterotrimétricas, formadas por subunidades alfa, beta y gamma, que tienen la capacidad de unir e hidrolizar el GTP o el sin-trifosfato. En esta imagen podemos ver cómo es la proteína que tiene 7 subunidades, y estas subunidades se pueden dividir en 3 tipos de subunidades, que son alfa, beta y gamma, como ya había mencionado antes, la cual aquí podemos observar claramente en la imagen cómo llega el ligando al receptor, el cual el receptor está unido a una proteína G, la cual la proteína G está unida a GDP. Entonces, en el momento que el ligando llega al receptor, se crea un segundo mensaje por parte del receptor y a la proteína G, el cual el segundo mensaje es enviado periféricamente por la membrana plasmática hacia otra proteína llamada adenilato citasa, la cual es activada por este mensaje anterior, y una vez activada, esta proteína
absorbe ATP, el cual lo hidroliza y lo transforma en AMP, que es adenil monofosfato ciclasa, el cual este AMPC es un mensaje que va directo hacia el núcleo para activar o inhibir una